Lo presenta. El show de operaciones es algo de lo que hablaremos ahora. Lo va a presentar Aliberti, lo presenta Mainetti. Sí, nuestra columna de los días jueves, nuestra página Voy del día jueves más precisamente es Eduardo Aliberti. Bueno, sí, pero yo quiero primero felicitar al señor Muñoz, no quiero hablar de otra cosa. Estoy acá. El señor Muñoz ha podido decir varias veces de corrido hoy que es el CIADI. Sí, claro. Pero no me pida que se lo repita ahora. El CIADI es el centro. Te quería agarrar. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión. A las inversiones. Muy bien, Muñoz. Qué tarjeta esa, ¿no? Una sigla relativísimamente conocida en ciertos círculos que nadie sabe en verdad qué quiere decir. Como tantas otras siglas que manejamos, ¿no? Que tampoco sabemos qué significan por su significante, pero sí por su significado. Sin ir más lejos, el PAMI. ¿Qué será PAMI, no? ¿Qué será Conmebol? Es algo que uno se usa consigo y con los alumnos muchísimo. ¿Qué es el PAMI? Que debe ser una de las 10 palabras más mencionadas en la Argentina diariamente. Sí, señor. El PAMI, los viejos que se cagan de hambre y comen del PAMI. Es Programa de Asistencia Médico Integral. ¿Qué tal? Eduardo, pero PAMI es parecido, CIADI es parecido a PAMI. Bueno. Vos decís, PAMI es los viejos que se cagan de hambre, y CIADI es, te embocan, cuando tuviste una diferencia, te embocan siempre. La manga de bandolero. Bueno, tenemos Fiat también, ¿no? Que nadie sabe qué es. Fabricación Italiana de Automóviles de Torino. No, Federación Internacional de Automóviles Turín. Turín y Torino. Usted me discute todo, listo. Sí. Pero es muy divertido todo esto, podemos hacer una trivia al aire. Sí, después hay una que es INRI, que no... Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Notaba cierto contraste. Ayer cuando hablaba con Gary le decía, mirá, hablemos del show de operaciones. En realidad no le completé que me resulta algo paradójico el momento de este show de operaciones con lo que están mostrando las encuestas, pero de todas maneras me parece que hay que ir en el orden descripto. A ver, aclare. Cuando hablamos de operaciones estamos hablando de las obviedades de esta semana, porque ni siquiera son operaciones muy inteligentes. La operación con respecto a la salud de Fernández, que fue tan bastarda como en todos los casos, o prácticamente en todos los casos en que se mentan estos problemas de salud de gente conocida, y ni hablar si son candidatos presidenciales. Por cierto que la operación Colectoras, más allá de que estemos hablando de que eso anide realmente en la cabeza de algún funcionario, pero también montado en cierta ficción a propósito de cuáles serían los candidatos que podrían llevar colgada a Vidal gobernadora, es decir, una ficción montada sobre otra ficción. Creo que la más, iba a decir, la más divertida de todas, pero cuesta poner ese adjetivo también por lo burdo, la operación concreta de Clarín en torno de los llamados frenéticos de Bernie y Cristina. Tapa de ayer. En la madrugada de la muerte de Nisman. Hoy se pregunta muy bien Tuni Coleman en la nota de página. Bueno, lo sospechoso hubiese sido que el secretario de Seguridad y la presidenta no se hubieran hablado en la madrugada de semejante episodio. Y simultáneamente a esto, a esta serie de operaciones, insisto, operaciones de prensa, bombas de humo, cortinas de humo, como ustedes quieran llamarle, que revelarían una desesperación marcada del gobierno frente a índices de encuestas, clima general y demás. Las encuestas, todas ellas, están, increíblemente o no, marcando una recuperación de Macri desde su caída. Todas, incluso algunas del palo, lo cual, y vuelvo al comienzo en cuanto a completar esto del show de operaciones y lo que las encuestas marcan, lo cual resultaría en algún grado paradójico, porque cuanto más se están operando es cuanto
cuando un poquito mejor parece irles. Con lo cual habría que pensar hasta qué grado son ciertas esas encuestas, pero yo de todas maneras en este sentido, Pancho, Martín, Balmiro, quiero reiterar algo que señalé la semana pasada. Hay dos fórmulas. Una es la fórmula de la unidad opositora, que claramente yo creo está consolidada más allá de la decisión final que vaya a tomar Sergio Massa, que merecería todo un capítulo aparte en torno de verdaderamente a qué está jugando y qué es lo que siente. Y al otro lado está la fórmula de el dólar aquietado, la inflación reduciéndose por vía recesiva, por supuesto, y las fantasías que, yo me acuerdo que esto lo hablábamos con Martín hará unos meses acerca de las compras de buzones. Bueno, si hay gente que va a estar dispuesta a comprar buzones nuevamente, no indaguemos tanto en la gente, sino también en los errores que puede haber en el palo propio. Pero lo que yo creo que esto en definitiva revela, o mejor dicho, advierte, porque nunca terminás de saber cuál encuesta está del todo operada, cuál más o menos se acerca a la realidad, etcétera, es que el gobierno no está derrotado, que todavía tiene para dar pelea, y que no se puede comer la cena en el almuerzo. Esto es lo que quiero decir. Me parece. Sí, Eduardo, alrededor del tema de encuestas, a mí hay una encuesta, que no sé cuál es la empresa, que me llamó la atención, que dice que en estos momentos Lavagna tiene una intención de voto de 9%, está superándolo a Massa por 2 puntos. ¿Tenés ese número vos? De una de esas encuestas, que en el Fárrago tampoco me acuerdo cuál es, pero me parece que no es de las más atendidas. Sí he visto encuestas, igual no quiero entrar en ese terreno, sí. Digo como cosa nodal, he visto encuestas que lo muestran ya Massa por debajo, sí, de Lavagna o de otros candidatos, porque realmente es inentendible a qué está jugando el tigrense. Digo, cuando se quiera acordar va a mirar a su alrededor y se va a encontrar solo. Yo creo, Martín viene hablando de esto, sí. A esta altura del partido, la cantidad de gente que se fue del Frente Renovador es notable. Estoy hablando en términos de intendencias, estoy hablando de gente de las concejalías, de las intendencias que el masismo maneja, sin necesidad ahora de dar los nombres. Yo creería que en términos de nombres conocidos que permanecen al lado de Massa, me parece, no sé, ayúdame Martín, pero Graciela Camaño. Sí, bueno, lo que pasa es que Graciela Camaño tiene diferencias con el resto, claro, del Frente Renovador, justamente en el Congreso, aunque no lo dijo públicamente. En el Congreso ahí había una diferencia. La mayoría de los congresales el jueves pasado, hace una semana, del Frente Renovador estaban por la unidad con Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, con Fernández. Y la que no estaba de acuerdo, eso era la información más allá de lo que dijera, la que no estaba de acuerdo era Graciela Camaño. Ahora, lo que yo tengo es que Massa en este momento está, desde hace 2 noches, digamos, está negociando. Sí, que está negociando para entrar, y que el memo que dimos en página, el memo interno, sí, obviamente es cierto, pero no es cierto, sino que lo están cumpliendo, que el memo incluía, entre otras cosas, una frasecita, el punto 4, creo que era, que decía buscar la unidad con nombre y apellido, la unidad entre Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, Frente Renovador, como parte de la formación de la amplia fuerza opositora. Massa sigue teniendo votos, ese es el punto. Más allá de quién esté al lado, Massa sigue teniendo votos. Viene en baja porque había sacado, en el 2015 sacó 20% a presidente. Claro, y ahora en las encuestas está 8, 9, 10, llegó a 11, 7, lo que querramos. Ahora, en una perspectiva de que el frente que no tiene nombre, Fernández, que FF hasta ahora busque ganar en primera vuelta, que son los objetivos. Yo no estoy haciendo profecías, no digo que se vaya a dar, digo que hay un objetivo, ganar en primera vuelta, a lo que quizás ayude la presentación de Lavagna a esta intención. En ese sentido, tener todos los votos posibles, incluidos los de Massa, aunque nada se traslada automáticamente, uno sabe. No es que va el tipo y todos los votos van religiosamente con él. No es así.
pero simbólicamente me parece que sería un aporte. Una de las cosas que se está discutiendo es esto. Bueno, ¿Cuál es el valor masa? Y también creo que por más votos que haya perdido, en una elección presuntamente reñida, cualquier voto te sirve. Tal cual. Me parece que esa es una de las ecuaciones que vale la pena tener en cuenta. Y la otra cosa, ¿verdad? Disculpame, la otra cosa es que Massa tiene peso en provincia de Buenos Aires y tiene peso en algunas provincias, caso Nordeste. Y en esas provincias, ahí sí con acuerdo del propio Massa, en general, el peronismo va unido. En realidad el peronismo fue unido, salvo a este domingo que viene en Tucumán, que sería una excepción. El peronismo fue unido en la amplísima mayoría de los distritos electorales, y cuando dice el peronismo es Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, Frente Renovador. Absolutamente. Hablando de Tucumán, atención a la elección del domingo, porque Cambiemos podría salir cuarto, tampoco es para tirar manteca al techo, porque quedaría incluso por detrás del hijo de Bussi, ¿no? Si lo queremos poner en términos existenciales, si querés. Claro. Sí. Pero la candidata de Cambiemos es verdaderamente impresentable, una candidata antiderechos. En el caso de Entre Ríos, creo que las cosas ya están dadas, no me parece que pueda haber ninguna sorpresa que sacuda la entronización de Bordet. Tampoco creo que la pueda haber en Jujuy, y habrá que prestarle, y bueno, Chubut creo que es una elección atractiva desde el punto de vista de los pronósticos previos, porque allí se juega cómo va a regular la ecuación. Ahí tenés, mira, justamente Arcioni jugó con el masismo, qué pasa con Linares, ¿no? Que es el candidato que triunfó en la interna peronista, a propósito de lo que estabas diciendo, y yo le encuentro también alguna cosa de interés, no digo que prioritario, además de últimas son primarias, a las elecciones en Mendoza, ¿no? Acerca de qué va a pasar con la interna de Cambiemos, con Fernández Agasti peleando también en el caso de la interna de Mendoza, pero creo que todas estas puntas que se juegan el domingo, por cierto que se van a jugar también el otro, el 16, van a terminar de reacomodar el cuadro de una vez por todas. Mendoza, por lo que vos decís, perdóname, Mendoza porque además es la provincia de Alfredo Cornejo, que es gobernador ahora, no tiene reelección, y presidente del radicalismo, con lo cual va a servir para medir también, aunque sea en paso, qué pasa con el radicalismo en Mendoza y qué nivel de vigencia tiene respecto a las elecciones del 2017 y del 2015. Hablando de Cornejo, y ya que lo citás, en las últimas horas, es según alguna data que manejo, se lo mencionó como eventual acompañante en la fórmula de Macri, pero también, según la información que manejo, la gente de Cambiemos, digamos, el circuito más chico de Macri, ha dicho que sería demasiado impuro un candidato de esa naturaleza, porque lo ven como muy disruptivo como para integrar la fórmula. Yo creo que la receta sigue siendo calmar ansiedades. A ver, uno tiene que hacer esto, lo comenta, está en una emisora con una audiencia de alta politización en sus inclinaciones, y no puede dejar de comentar todo esto, pero lo cierto es que bueno, a ver, hoy es jueves, el miércoles que viene ya vencen los plazos para presentar las alianzas y los frentes. ¿En cuánto? En 10 días, un poquito más, el plazo para presentar listas. Sí, el 22 son 16 días, nada. No existe, nada. No existe. Hay una ansiedad enorme, sin por eso perder de vista que casos como el de Massa, bueno, es lógico que periodístico y políticamente te pongan los pelos de punta, porque yo creo que hasta es un desafío el querer entender, insisto, para la gente politizada, a qué quiere jugar Massa, ¿no? Y qué es verdaderamente lo que está sintiendo en estos momentos acerca de qué es lo que necesita decidir de una vez por todas. Y hablando de que falta poco, pero bueno, no estoy al aire, que vaya un abrazo enorme, porque estamos ahora por el Día del Periodista. Bien, Eduardo, una última pregunta, dígame. Al menos de mi parte. Cristina enroca, hace el enroque Fernández por Fernández, y se rompió el resto. Alternativa Federal está roto, corríjame, y el Frente Renovador está medio roto también. O sea, fue un tiro por anticipación, digamos.
No lo sé. Yo creo que Alternativa Federal fue siempre más una ficción que otra cosa, independientemente de lo que decidiera Cristina. Y creo que el Frente Renovador venía ya teniendo desgajamientos, bueno, obviamente internos, creo que también por fuera de lo que decidiera Cristina. A ver, que Cristina movió el tablero de un modo que no se esperaba y que la introducción de Alberto en esa fórmula corrió hacia el centro y desacomodó en alguna medida el tablero político, eso está claro. Pero en el caso de Alternativa Federal, en lo personal, digo porque incluso siguiendo el orden en que planteaste tu pregunta, para mí toda la vida fue una ficción. Hay una cosa sobre la movida de Cristina. Yo al principio fui uno de los que pensó, obviamente fuimos muchos los que pensamos eso, adelanta porque Cristina anuncia un sábado. Sí. El martes, que era el martes 21, el martes tenía que estar sentada en el banquillo de los acusados por primera vez en un juicio oral. Así es. Yo fui uno de los que pensó que en parte, eso se debía a contrarrestar la foto por anticipado. Ajá. Había otra parte de la interpretación, que era, si Cristina cerraba la fórmula, o si Fernández aparecía como fórmula, el anteúltimo día, digamos el 21 de junio, ya era, o vengan conmigo, o vengan con nosotros, o embrómense para el resto. Al hacerlo antes, lo que hizo fue abrir la posibilidad de alianzas a nivel de la capital federal, a nivel de la provincia de Buenos Aires, a nivel de otras provincias, que son alianzas nacionales que rematarían en una alianza nacional. Cada vez le doy menos importancia a la foto y más importancia viendo históricamente una historia cortita, de cualquier manera, en una historia de días. Muy cortita, muy pero cortita, yo coincido con vos, creo que fue... pero cada vez le veo más esa parte que veía menos al principio. Sí, efectivamente yo creo que es en general un movimiento muchísimo más calculado y previsto desde el punto de vista del organigrama político, mucho más que lo que se pudo haber imaginado en un primer momento. Abrazo. Abrazo grande, Eduardo. Chau. Abrazo.